Linda música, ¿eh? Bueno, retomamos entonces este curso. Jaime, quiero darle mi bendición y la de todos ustedes que compartan conmigo a mi yerno, el papá de Menachem Ben Aaron Ben Abraham Yitzhak, que, bueno, fue papá de nuestro nietito y que ahora está viajando para Estados Unidos para 770, para un congreso de los Shluchim de Chabad. Así que tenga buen viaje y que tenga Atzlajá, Muflagá, un éxito rotundo en todo lo que realice. Que vaya en paz y que vuelva en paz. Seguimos con el curso de Introducción a la Kabbalah, basado en el libro La Anatomía del Alma del Rav Ginsburg. En este libro, como ustedes saben, están puestas todas las bases de la Kabbalah, tal como se expresa en Hasidut, que para entender lo espiritual, para entender a Dios, para captar la divinidad, hay que ver el alma del hombre, cómo es su estructura, y como Dios creó toda imagen y semejanza. Entonces podemos llegar a tener alguna impresión muy sutil, muy pequeña de lo que está allí arriba. Estamos en el capítulo 6. En el capítulo 6, el Rav Ginsburg se empieza a explayar en esta parte de la tabla, toda la parte derecha, que son los extremos del árbol. Si nosotros vemos al alma allá arriba en lo alto como su raíz, que se deriva en fuerzas y vestimentas, y después están las vestimentas internas y circuncidantes, y así los distintos poderes del alma y sus derivados. Entonces vamos a ver acá lo que llamamos el último eslabón de expresión del alma, y a eso nos vamos a referir hoy. Entonces esto es lo que se llama el esplendor del alma. Es el último reflejo, la última expresión, tal como nosotros podemos percibirla en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a identificar ahora y discutir las propiedades y funciones que están en el alma y que componen toda la experiencia, todo el arco iris, el rango de experiencias de lo que es la vida del ser humano. Si ustedes miran este cuadro de arriba para abajo, ustedes pueden subir y bajar para verlo completo. De todas maneras, lo pueden bajar en sus computadoras del material de estudio, tanto de la web como de acá del sitio de WYSIWYG. Entonces, si ustedes miran estos 22 eslabones, estos 22 ramificaciones, están en presencia de todos los ámbitos de expresión, todos los ámbitos de experiencia de la vida de todo ser humano, desde que nace hasta, posiblemente desde antes de que nace hasta después que se va de este mundo al final de su ciclo. Entonces, en base a esto podemos obtener una visión de cómo Dios creó el mundo, si lo extrapolamos a la creación, a todos los componentes de la naturaleza, y podemos extrapolarlo para ver quién creó el mundo y cómo son esos mundos que están por encima.
La Kabbalah nos enseña que en cada nivel de la creación, desde el reino perfecto de Atzilut a este plano imperfecto que es la vida terrenal que nosotros tenemos, en todos los ámbitos existen 10 sefirot. Esas sefirot se llaman emanaciones divinas porque emanan de esa línea donde se inviste Adam Kadmon, emanan de esa luz que se inviste dentro de la contracción cuando Dios crea los mundos, en ese espacio vacío que genera, emanan de allí lo que antes estaba en potencia, dentro de la luz infinita, en forma de 10 emanaciones. Y por eso el mundo de Atzilut se llama emanación. Y luego, a medida que van bajando en los mundos, también las llamamos sefirot, pero en realidad, si nosotros hablamos estrictamente, sefirot tal cual son las que están hasta el mundo de Atzilut. Lo que hay por abajo es nada más que una extensión, una ampliación, un reflejo de esas sefirot supremas o emanaciones divinas de Atzilut. En base a ellas, en la combinación de todas esas 10 fuerzas, generan la realidad de este mundo que nosotros conocemos y todos los mundos superiores. Cada una de estas sefirot tiene un nombre, y ese nombre refleja y describe su papel dentro, su rol, dentro de la formación de la realidad. Entonces, como decíamos recién, a partir de Atzilut, las sefirot siguen dejando su impronta, dejando actuando de acuerdo a cada una de sus características en todo el proceso de la creación, y permanece allí como la estructura genética de toda la experiencia. Entonces, así como cuando nosotros vemos a un ser humano podemos inferir, de acuerdo a las características o los rasgos, lo que se llama en genética el fenotipo. Fenotipo es, por ejemplo, el color de los ojos, el color del cabello, la estructura ósea, incluso cuando hacemos análisis químicos, vemos cómo son las enzimas que se expresan en la sangre, incluso que el ser humano tenga un hígado a la derecha, el corazón en el medio hacia la izquierda, una mano con 5 dedos, todo eso son expresiones fenotípicas de los genes que hay en el ADN. Pero a pesar de que toda la vida, durante miles de años, vivimos aquí, y lo mismo sucedió con los animales y las plantas, cada uno tiene su genoma, de todas maneras ese genoma permaneció oculto y recién comenzó a aparecer como algo verdadero hace unos 100 años, y en el 1953 fue cuando se descubrió cuál es la estructura del ADN y cómo funciona, cómo es el código genético. Y así pasa también con la estructura de toda la creación. Las sefirot, unidos por los canales que llamamos otiot o letras, interactúan de tal manera que por su combinación forman cada uno y uno de las creaciones de la realidad que nosotros conocemos. ¿Ok? Así como hay 92 elementos químicos naturales que forman todos los compuestos químicos y físicos de la naturaleza, así también el origen espiritual de todo eso son las 10 sefirot y las 22 letras. Las letras como canales que
llevan la luz de energía de las 10 sefirot. ¿Ok? Entonces, para estudiar y referirnos a ellas, nos referimos en términos del rol que desempeñan en la evolución espiritual del ser creado, la evolución metafísica del ser creado. Y como decíamos recién, especialmente tal como opera en el mundo de Atzilut, porque el mundo de Atzilut es la realidad perfecta, allí funcionan en forma ideal. Y de acuerdo a cómo funcionan allí, son un patrón en el cual se mide y se basa todos los reinos inferiores. Entonces, para dar un ejemplo concreto, si yo digo que la sefirá de Gesed significa bondad, significa que está del lado derecho, significa dar, significa expansión, amplitud, significa amar, el poder que da intrínseco es el amor, que implica todas esas características que tiene la sefirá de Gesed. Todo eso es ideal en el mundo de Atzilut. A medida que va bajando los mundos, todo eso se va expresando de una manera más oculta y más imperfecta, donde en Atzilut esas sefirot son un reflejo perfecto de la divinidad, de la luz infinita, y por eso actúan en forma ideal. Después, cuando empieza el ocultamiento, el mundo de Briah y Yetzirah y Asiá, entonces, relativamente, cada vez hay menos expresión, o la expresión de esas sefirot se produce de una manera más imperfecta y más restringida, más contraída. Entonces, si nosotros sabemos que esos 4 niveles de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, son distintos niveles de ocultamiento, hay un reflejo de esas sefirot, de esa energía específica de cada una de esas 10 sefirot en todos los niveles, pero cuando llegamos abajo de todo, esa luz es casi inexistente en relación con la luz que hay en Atzilut. Entonces, para contestar la pregunta de José Martínez, si es cierto que un mineral puede tener el sentimiento de la fuente divina como así la materia inerte, podemos decir que en relación a las emociones que tiene un ser humano, que tiene el alma divina y la emoción del ser humano estarían en el nivel de Atzilut. El animal en el nivel de Briah, los sentimientos y la expresión de las sefirot de los vegetales sería como el mundo de Yetzirah, y lo mineral sería con el mundo de Asiá. Entonces, en relación a los sentimientos que tiene un ser humano, los sentimientos de un animal son infinitamente inferiores, y más todavía lo que nosotros podríamos llegar a decir que las sefirot o los sentimientos que tiene una planta. Uno podría decir que si uno le habla a una planta, la planta crece más, pero digamos que no es porque la planta tiene conciencia, ni siquiera animal, de lo que nosotros de que tiene un ser humano delante, porque no tiene ni ojos, ni tiene las vestimentas necesarias para, ni siquiera el alma que hay en su interior, la fuerza de vida que le da origen, tiene capacidad para percibir, lo que nosotros llamamos percibir, y menos sentir o pensar. No existe nada de eso en una planta. Simplemente hay una conexión
Está dicho que desde un mundo al otro, desde Briá hasta Atzilut, hay una contracción infinita. Y desde Briá y Etzirá hay una contracción infinita, o sea, lo que se llama la parsá, el salto cuántico que hay desde un mundo hasta el otro, es que la relación de uno con el mundo inferior es completamente, absolutamente incomparable con el mundo superior. Entonces, los animales en relación a lo que puede sentir un hombre, su sentimiento, su pensamiento, su conciencia, es infinitamente inferior. Y si comparamos todos esos aspectos de una planta respecto al animal, más todavía. Entonces, de ahí podemos inferir lo que significa todos estos aspectos, cómo están ocultos en el mundo inanimado, que por eso se llama inerme, inerte, que no tiene alma, inanimado, animados, ánima es alma. Entonces, en relación a lo que nosotros podemos entender, una piedra no tiene alma, simplemente tiene un nivel muy inferior de vitalidad, simplemente para que permanezca existiendo. ¿Ok? Está dicho que en el futuro por venir las piedras, cuando uno camine sobre las piedras, ellas nos van a decir: vos qué derecho tenés a pisarme, ¿acaso cumpliste todas las mitzvot y cumpliste todo lo que tenías que hacer como un ser humano? Pero es como decir que la computadora que yo tengo delante mío me está hablando. En realidad no es la computadora que habla, sino que es la inteligencia que invistió el hombre dentro de cables, metales, piedras, cuarzo, electricidad, que las combinó para hacer como si estuviera hablando. Y esa es la misma relación que hay entre el ser humano y Dios. Nosotros hacemos como que estamos hablando, hacemos como que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas, pero en realidad el que hace todas las cosas es Dios. Muy bien. Entonces, para entender un poco, ir profundizando en el tema este de las sefirot, podemos decir que cada sefirá tiene una parte interna y una parte externa. Una dimensión interior y una dimensión exterior. La dimensión exterior se refiere al rol, a su función que se desempeña en el proceso de la creación. La dimensión interior es el nombre que se le da, se identifica con la fuerza motivadora que está oculta dentro de esa sefirá y que inspira su actividad, como después vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la sefirá de rigor produce en el mundo la limitación. Hace que en el mundo existan límites y medidas y condiciones y todas las funciones relativamente negativas, opuestas a lo que hablamos antes de Gesed. Pero todo eso es su parte exterior. Y la motivación que hay en su interior, como vamos a ver después, es el temor. El temor reverencial, porque el amor da sin límite y el temor pone límite a ese amor. ¿Ok? Pero de todas maneras no es el amor el que da, sino que el amor es una fuerza motivadora que hace que nuestro aspecto de revelado de la sefirá se lleve a la acción. ¿Ok? Entonces,
sería como, por ejemplo, una persona siente por dentro la necesidad de comer y que no necesariamente se expresa en el exterior. Y el hecho de ir y preparar la comida o comprar o llevar la comida a la boca representa la parte exterior de toda esa fuerza motivadora que lo lleva a hacer eso. Entonces, así como la parte exterior de la Sefirot se pueden apreciar en toda la creación, la parte interior solamente se puede expresar como infiriendo cuál es la motivación. Y especialmente podemos decir que para entender y para apreciar cuál es la motivación de cada una de las Sefirot, hay que mirar en el alma divina, en el alma judía. Y a eso vamos a referirnos hoy. Y posiblemente en las próximas clases también. Entonces, debido a que nuestra alma tiene un origen divino, podemos entender que al analizar sus propiedades y los poderes esenciales, esto nos puede servir como un medio para tener una cierta visión, una cierta idea de lo que es el ser completamente inescrutable, completamente incognoscible de Dios. Y justamente el Hasidut se especializa, y esa es su novedad, en describir cuál es la fuerza inspiradora que yace detrás de cada una de las Sefirot. Mientras que los nombres cabalísticos de las Sefirot sirven perfectamente para expresar el efecto que cada uno de esas Sefirot tienen sobre la creación. Entonces, por eso la Kabbalah analiza todo lo que sucede después de la contracción inicial, y el Hasidut analiza todo lo que existe, incluso desde antes de la contracción inicial. Por eso la contracción lo que hay antes, la luz infinita, antes de la contracción inicial, en relación a la creación, es como la luz y el recipiente. Entonces la Kabbalah se dedica a estudiar más que nada el aspecto de los recipientes, la acción de cada una de las Sefirot. El Hasidut se ocupa de la fuerza motivadora. Entonces, ¿qué relación hay entre Dios y el alma? El alma es parte de Dios. Nosotros, el judaísmo dice que justamente estamos estudiando las Parshiot donde nacen nuestros patriarcas, y Abraham Avinu fue el primero, pero también todos los demás se dedicaron a difundir la idea y la creencia en el Dios único. Pero Abraham no dijo que había un solo Dios, sino que Dios es el mundo, Kel Olam. No vino a decir que el Dios del mundo es uno, sino que el Dios y el mundo son uno. O sea que todo lo que existe y toda la creación es parte de Dios. Pero, como decíamos recién, hay distintos niveles en la creación. Hay distintos niveles de ocultamiento en relación a nosotros. Entonces, el alma es la parte más oculta para nosotros, pero es la parte más íntima y más cercana a Dios, más cercana a la esencia de Dios.
¿Por qué? Porque el alma es parte de Dios en lo alto. El alma judía, el alma divina, es Dios mismo. Eso significa parte de Dios en lo alto. Es una parte misma de Él. Es Él que se inviste dentro de los seres humanos. Y eso es lo que se llama el alma divina, el alma judía. Entonces, por eso, todo existe, porque Dios se inviste dentro de la creación. Y nuestro trabajo es revelar cómo Dios está ahí adentro y revelarlo. Primero, como la luz infinita que da vida a toda la creación. Y luego cuando venga el Mashiach, está escrito que se revelará no solamente el poder interior que nosotros no vemos en este momento, sino que se va a revelar la esencia misma de Dios. Pero eso es algo que no está en nuestro poder, sino que es privativo de Dios. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que identificar la realidad con distintos nombres, porque lo que nosotros vemos es pluralidades, es diferencia, desintegración, puntos de cosas. Pero en realidad, la verdadera realidad, el verdadero ser, es que Dios es todo, Dios es uno. Y se revela para nosotros, criaturas, en su máxima expresión dentro de nuestra alma. Dentro de nosotros como nuestra alma. ¿Ok? Yo trato de dar todas estas explicaciones porque no hay palabras exactas para definir todo esto. Para contestar esta pregunta que me acaba de hacer nuestro amigo Gran Oso, que me gustaría preguntarle quién es, cómo se llama. Incluso cuando nosotros decimos Dios o Abayá o Elohim, estamos hablando de cómo Él se presenta ante nosotros. Es simplemente su nombre. Mucho gusto, Jorge. José Martínez pregunta cómo saber si nuestra alma agrada a Dios. Es como preguntar si a mí me agrada mi hígado, si a mí me agrada mi mano, si a mí me agrada mi lengua. Soy yo, soy parte de mí. Y Dios no es como el ser humano, que el ser humano puede ser que use sus partes en forma adecuada o en forma incorrecta. Dios es todo perfecto y todo lo que hace es perfecto. Entonces es un poco vano preguntar si Dios le agrada a nuestra alma, porque como acabo de decir, el alma es parte de Dios en lo alto. Podemos decir, entre comillas, si a Dios le agrada nuestras acciones, en el sentido de si nuestras acciones van en concordancia con su plan divino. Pero si a Dios le agrada a los seres humanos, si le agrada a los animales, son su creación, y Él lo hizo por su propio placer, para su propio honor. Exactamente, como dice Esperanza. Muy bien. Me agrada que me hagan todo ese tipo de preguntas porque así vemos cómo vamos complementando todo este cuadro que queremos presentar. Porque en realidad este es un pequeño libro donde habla algunos pequeños aspectos generales. Como digamos, el curso se llama Introducción a la Kabbalah para principiantes. Entonces todos estos son temas que es importante tocar y aclarar. Entonces, decíamos que Hasidut describe la fuerza inspiradora que hay detrás de cada sefirá, detrás de cada
poder creativo. Y los nombres cabalísticos que nosotros conocemos, que luego vamos a ver, de la Sefirot sirven para expresar cuál es el efecto divino que cada uno de esos poderes produce en la creación. Cuál es el efecto que tiene en la creación. Pero como decíamos recién, solamente los términos que presenta Hasidut revelan la dimensión interna de cada Sefirá. Ok, vamos a poner un poco de música para ablandar un poco toda esta meditación y continuamos. Entonces, la diferencia que hay entre la Kabbalah y el Hasidut también es, como dicen los sabios, que la Kabbalah se ocupa de los recipientes, de las Sefirot, y el Hasidut de la luz, de las luces que hay en su interior. Y justamente la palabra Kabbalah significa recibir, un receptáculo, un recipiente que recibe. Y la palabra Hasidut, que viene de Gesed, bondad, es un atributo que se refiere simbólicamente a la luz del día. ¿Ok? Están escuchando una canción por Gil Akivayo que se llama Kol Nidrei. Entonces, como vamos a empezar a explorar las formas en que las sefirot se manifiestan en el alma, las vamos a identificar tanto por su designación genérica cabalística, como la expresión o término utilizado en Hasidut para describir su aspecto interior. Entonces,
Así conformamos dos marcos de referencia que, como decíamos recién, nos hablan del recipiente y nos hablan de la luz que hay en su interior, siendo la luz la motivación que mueve la expresión exterior, el efecto que produce en la realidad. Entonces así, combinados ambas, nos van a dar una apreciación más completa de cómo se refleja el rostro divino en la creación. Y a esto se refiere Job cuando dice que desde mi carne, mi basari hazé Eloka, desde mi carne voy a captar la divinidad, o sea, viéndome a mí mismo. Entonces, en total hay 22 ramas en este nivel más exterior del árbol, y de ellas, si ustedes se fijan, 17 derivan de los poderes y 5 derivan de las vestimentas. Las 5 ramas de las vestimentas son extensiones directas del nivel descrito en las clases anteriores. Entonces podemos decir que toda esta parte del cuadro ya la hemos analizado con relativa profundidad antes. Entonces ahora nos vamos a referir a estos 17 atributos que tienen que ver con las fuerzas del alma. De los 17 ramales asociados con los poderes del alma, 6 tienen que ver con el reino de la supraconciencia y 11 tienen que ver con las fuerzas conscientes, con los aspectos conscientes del alma.
He puesto el enlace para que vean el sitio web de nuestro amigo Gil Akibayov, que es el que canta Call Me Dre. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, decíamos que hay 22 ramas, de las cuales 5 ya las estudiamos, quedan 17. De esas 17, 6 pertenecen al inconsciente y 11 a la conciencia. Por supuesto, todos ustedes que vienen siempre a nuestras clases habrán escuchado todos estos términos muchas veces, pero posiblemente los escuchamos en distintos contextos, con distintos significados y explicaciones. Aquí vamos a dar los aspectos básicos de todo este asunto. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todas nuestras motivaciones internas, los efectos, las relaciones que hay con todo el mundo que nos rodea y con Dios, está expresado en estos 22. 5 que tienen que ver con la vestimenta exterior, como nosotros, que nos sirven para contactarnos con el mundo exterior. Y 17 son nuestros aspectos internos, entre los cuales está nuestra conciencia y está nuestro inconsciente. Entonces, dentro de los 6 están los niveles inconscientes del alma, las motivaciones que nosotros inferimos pero no conocemos, mientras permanezcan fuera de nuestra conciencia. Y las 11 corresponden al intelecto y a los atributos de carácter. Eso es lo que se llama nuestros aspectos conscientes del alma. Nosotros somos conscientes de que existe todo eso. Por supuesto, si meditamos y tratamos de percibirlo. Y más todavía, puede ser que solamente nosotros seamos conscientes de ellos en forma directa y el mundo que nos rodea o las personas que nos ven, quién sabe, no los perciben. Salvo que sean personas que sepan leer los aspectos del alma y las cualidades exteriores de la persona, los actos, como los grandes tzadikim, las personas que tienen un poder para conectarse alma con alma. Si no, todo lo que es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra relación con los demás, mientras no pase al exterior, estos 11 son algo completamente nuestro. Como se dice acerca de las palabras, por ejemplo, mientras
todo esto nos invista dentro de la vestimenta del habla, o sea que nosotros no nos expresemos al exterior, permanece como algo propio de nosotros. ¿Ok? Entonces, estos 11 atributos correspondientes al intelecto y al carácter, o sea, las emociones y los instintos, representan una variedad de funciones intelectuales y emotivas a través de los cuales nosotros podemos tener una idea, una visión de cómo se expresa Dios dentro de la creación. O sea, si nos miramos nosotros por dentro, los aspectos de nuestro pensamiento, nuestras emociones, ya sea internos o respecto al exterior, nuestro reinado, o sea, nuestra intención de acción, podemos inferir también cómo eso funciona y cuáles son las motivaciones de Dios. Las fuerzas cognitivas del intelecto corresponden a los poderes divinos. Los llamamos divinos porque, como nuevamente, pertenecen al alma, y el alma pertenece a Dios, es parte de Dios en lo alto. Y además, en tanto Sefirot, nos vamos a referir a ellas tal como está en el mundo de Atzilut. Entonces ahí es todo pura divinidad, una emanación que es pura divinidad. Entonces, allí tenemos los atributos de sabiduría, Chokhmah, el atributo de entendimiento, que es Binah, y el atributo de conocimiento, o a veces también se llama comprensión, que es llamado Da'at. Los atributos de carácter, que corresponden a los atributos o poderes emotivos, son Gesed, o bondad, Geburah, que es traducido como rigor o poder, y Tiferet, que es belleza. Y los poderes instintivos o de conducta son Netzach, o eternidad, también llamado victoria, Lenatseach, es ser victorioso, Hod, o resplandor, también tiene, Hod viene de Odayá, que quiere decir agradecer, reconocer, y Esod, que es fundamento, las bases, la columna, el pedestal donde se basa todo lo que hay arriba, y por último Malhut, o reinado. Entonces, acabamos de decir los nombres que utiliza la Kabbalah. ¿Ok? Por otro lado, las seis propiedades supraconscientes del alma corresponden a lo que llamamos la Sefirá de Keter. ¿Ok? Entonces, esta fuerza del intelecto, que lo tomamos como parte de la conciencia, en realidad es una revelación directa de Keter, del inconsciente, porque nosotros pensamos, pero no somos conscientes de la fuerza que hace mover ese pensamiento. Entonces, bueno, vamos a comenzar por esta parte de arriba, simplemente a nombrarlo, y luego vamos a empezar a estudiar las distintas partes en la clase que viene. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Keter? Keter, por supuesto, significa corona. Y corona es el origen de toda experiencia supraconsciente.
todo lo que sucede en nuestro inconsciente, que por definición nosotros no lo conocemos, no lo percibimos con nuestra mente consciente, simplemente lo inferimos, y cuando meditamos en nuestras motivaciones de repente empiezan a revelarse dentro nuestro, se hacen conscientes, si no permanecen en forma inconsciente. Incluso parte del inconsciente son aquellas influencias adquiridas dentro del vientre materno, durante nuestra infancia, o incluso aquellas acciones que nos suceden en este momento, pero que nos afectan indirectamente sin que nosotros sepamos. Entonces eso pasa a ser parte de nuestra carga inconsciente. ¿Ok? Eso en tantos seres humanos, que tenemos una psiquis. Si hablamos del alma pura, como decíamos recién, tal como se expresa en la Sefirot en Atzilut, entonces todo eso son partes, atributos intrínsecos del alma tal como Dios la creó, independientemente de toda influencia que tiene el alma dentro de la creación. ¿Sí? Entonces, como sabemos que el alma tiene distintos niveles, donde cada uno es relativamente exterior al otro, y si es exterior también podemos decir que es inferior. Cuanto más exterior sea ese inconsciente, más está cerca de nuestra conciencia. Y asimismo, el alma, a medida que va descendiendo, cada vez se contacta más con el mundo, con la realidad. Entonces podemos decir que la parte interior del alma, que nosotros llamamos Yehidá o la parte más excelsa, que se llama la fe también, ese nivel es parte de Dios en lo alto y no tiene ninguna conexión con la realidad. Y a medida que vamos descendiendo en el árbol, cada uno de estos se va acercando a la conciencia y por ende puede ser más influenciable por los aspectos de realidad del alma investida en el cuerpo. Muy bien. Entonces, por definición, entonces, los niveles superiores del alma, como la fe, son intrínsecamente imposibles de conocer ni comprender por nosotros. Están por encima de todo entendimiento. Entonces, lo que nosotros llamamos fe se refiere a aquellas cosas que nosotros creemos sin saber por qué. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe Dios, pero saber es justamente lo contrario a la fe. Si yo digo que existe Dios, que yo sé que existe Dios, o que yo percibo que existe Dios, en cierto sentido es una paradoja, es un contrasentido. Simplemente yo estoy infiriendo que la creación, que todo lo que existe no puede haber sido creado por sí solo, sino que tiene que haber habido una existencia primera que le dio origen a todo. Pero de todas maneras, mi comprensión de esa existencia primera es muy parecida a las cosas materiales de este mundo, entonces por definición no es eso. Entonces, por eso decimos que todos tenemos fe, incluso aquellos que conscientemente la niegan o que no se dan cuenta que la tienen. Y al revés, lo que nosotros decimos que lo que nosotros llamamos fe es simplemente una concientización, una
un pensamiento consciente de aquello que nosotros no podemos conocer. Porque la fe es algo que está por encima de la lógica consciente del ser humano. ¿Ok? Entonces, la fe empieza a intervenir donde termina la lógica. Esa es la diferencia entre el inconsciente y la conciencia. Incluso en los planos inferiores del inconsciente también hay cierta lógica, como vemos aquí. Porque cuando uno está soñando y está relativamente en el reino del inconsciente, las cosas que suceden allí nosotros no las podemos percibir. Y aquello que nos acordamos en el sueño son aquellas cosas que están cercanos a la conciencia. Pero la actividad profunda del inconsciente nosotros no la podemos recordar. Porque lo que recordamos es que lo que nosotros podemos comprender. Por eso está dicho que en un sueño, o lo que uno recuerda de un sueño, o sea, ¿qué es un sueño? Es lo que uno recuerda de un sueño, ¿sí? Lo que uno es consciente de un sueño. En un sueño incluso un elefante no puede pasar por el ojo de una aguja. A pesar de que en los niveles superiores de la fe todo es posible, sin embargo, en los niveles inferiores del inconsciente hay aspectos que tienen que estar basados en la lógica. Entonces lo que nosotros comprendemos como Dios, lo que nosotros comprendemos como mundos espirituales, lo que nosotros comprendemos como luz infinita, Ora Ein Sof, en realidad son parábolas o comparaciones de lo que nosotros conocemos en el mundo físico. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado con la Kabbalah, porque la Kabbalah pone nombres de las cosas del mundo físico, para referirse a cosas espirituales. Entonces nunca hay que entender en forma absoluta y en forma concreta los términos de la Kabbalah, porque se está refiriendo a cosas espirituales con términos materiales. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que Gesed es la parte derecha, o que es la mano derecha de Dios, es simplemente una forma de bajar a este mundo material a nivel, como decíamos antes, a nivel de lo inanimado, a nivel de piedra, algo que es sublime, que está allí arriba. Entonces lo primero que tenemos que comprender para entender todo esto es que no podemos comprender la verdad. Que todo esto es un esfuerzo para ir fortaleciendo nuestros recipientes para que empiece a bajar aquello que está en el alma inconsciente. ¿Ok? Entonces, Keter, por definición, es aquello que está por encima de la lógica y de la conciencia. Está más allá de la razón y del entendimiento, y evoca un aspecto de esa energía divina sublime que flota y que rodea, como dice la Torah, Merrajefet, sobrevuela por encima de la creación, más allá del entendimiento, de la razón, más allá del universo que nosotros conocemos y que elude toda percepción. ¿Ok? Entonces, Keter se divide en dos sustratos mayores, referidos en la Kabbalah como Atik Yomin y Ali Hampin.
La semana que viene les voy a poner este cuadro con los nombres correctos, pero lo que nosotros llamamos Arihampin se refiere a este aspecto inferior de la corona de la voluntad, y Atik Yomin al aspecto superior del placer, y lo que llamamos fe es el interior de Atik Yomin. Entonces por ahora se los voy a escribir aquí. A ver si me deja escribir esto. No me deja escribir. Entonces tenemos Atik Yomin, que es un nombre cabalístico para referirse a algo que no tiene nada que ver con su traducción, y que en castellano sería el anciano de los días. Estos son términos del Zohar que en aquella época, cuando se revelaron estas partes interiores de la Torá, justamente fue cuando los romanos invadieron el templo y hubo intromisión de algunas fuerzas exteriores y también algunos judíos que se asociaron con las fuerzas invasoras, y por la mala interpretación materializaron estos nombres que en realidad son aspectos de la divinidad que no tienen materialización, no tienen ninguna forma corpórea. Y por eso hacen algo que está completamente prohibido en el judaísmo, que es, por ejemplo, representar a Dios como un anciano. Y luego está Arij Anpin. Arij Anpin se lo bien. Arij Anpin sería el rostro extendido. ¿Qué sería? ¿Por qué se llama el rostro extendido? Porque es la parte del Keter que se extiende para investirse dentro de la mente, dentro del pensamiento consciente. Entonces esas son las dos divisiones básicas que trae la Kabbalah de Keter. En Hasidut, estos dos niveles son identificados como Ta'anug o placer y Ratzon o voluntad. El placer, como vimos anteriormente, se divide en dos estados, uno simple y otro compuesto, y estos dos estados a su vez se traducen en dos propiedades identificadas en la experiencia supraconsciente, que llamamos la fe y el placer. Entonces dentro del placer está la emuná, que sería un nivel superior al placer, que es la fe, sería el interior de Atik Yomin, son palabras en arameo por supuesto. La fe es el estado supraconsciente totalmente desestructurado,
por el cual el alma permanece completamente sumergida en su raíz divina de origen. ¿Sí? Es como decíamos antes, que es parte de Dios en lo alto, la parte que nunca se relaciona con los mundos. El placer ya es un nivel inferior, a pesar de que es el interior de la corona todavía. Es un estado compuesto de placer. Es ese placer que se apodera del alma al experimentar las propiedades, las capacidades y los poderes innatos que ella tiene. Entonces, en la fe está todo latente, todo allá arriba, indefinido. Vamos a dejar aquí la clase y vamos a continuar en la semana que viene, porque quiero que maduren todo esto que estamos hablando para poder seguir siguiendo adelante. Entonces, el estudio de la Cábala no es simplemente el estudio de estructuras y el estudio de conceptos y acordarse de memoria toda una serie de palabras y conceptos, sino que es la vivencia de todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entender es olvidarnos de todo lo que sabíamos antes. Y lo segundo es comprender que todo lo que nosotros percibimos son simplemente lo que podría percibir una piedra respecto a la actividad de un ser humano. ¿Qué es lo que percibe, por ejemplo, una baldosa de un ser humano? La presión que él ejerce sobre él, pero no sabe ni lo que siente, ni lo que piensa, ni lo que va a hacer, ni lo que cuáles son sus motivaciones, ni sus emociones, ni el futuro, ni lo que estudia, ni tampoco tiene idea de cómo es la forma de su cuerpo, ni menos todavía el interior de su cuerpo, ni de sus emociones, ni de su alma. ¿Entiende cuál es la percepción que nosotros tenemos de lo que es Dios y de lo que es Atzilut y la Sefirot? Bueno, así como la piedra se va reencarnando y va evolucionando en distintas criaturas hasta llegar a ser un ser humano, así nosotros también a través de nuestro esfuerzo por comprender más y más, vamos haciendo saltos cuánticos, así como reencarnaciones dentro de nuestra vida o dentro de distintas vidas. Estamos al final del exilio y al principio de la redención, entonces ya llegamos al último y tenemos que hacer todo en esta vida. Gracias a la revelación del Hasidut podemos llegar a transformar nuestra alma, nuestro corazón de piedra en un ser humano. Bendiciones de la tierra de Israel, nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros.